Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión con el importante capítulo de los extremos. Bueno, vamos a ir, la clase de hoy está un poquito cargadita por los ejercicios que vamos a desarrollar, entonces vamos a abordar la parte teórica mientras vamos efectuando la resolución de los problemas. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos ante un ejercicio donde tenga que hallar extremos? Bueno, el problema mismo va a ir revelándome la manera mediante la cual voy a resolver el problema, porque vamos a encontrar preguntas como esta, ¿no? Calcule el valor máximo y el valor mínimo nos están pidiendo. Bueno, cuando nos pregunten valor máximo y valor mínimo a secas, siempre se refieren al máximo absoluto, cuando no dicen nada, ¿no? Máximo absoluto y mínimo también de esas mismas características, ¿no? Me van a pedir entonces el mínimo absoluto. Eh, y, y bueno, ambos, es decir, ambas cantidades, tanto el máximo absoluto cuanto el mínimo absoluto, reciben el nombre de extremos absolutos o también llamados extremos globales. ¿De acuerdo? Entonces el problema también me puede pedir que calcule, ¿no? Calcule el valor, los valores extremos. Si me pide de frente valores extremos sin indicarme máximo o mínimo, entonces ya se sobreentiende que al pedirme los extremos se refieren al máximo y el mínimo. Y al solamente decirme extremos, también se supone que son los absolutos. ¿De acuerdo? Entonces, o me lo pueden pedir así explícitamente, ¿no es verdad? Extremos absolutos. Entonces, con cualquiera de esas formas, sabemos que estamos ante un ejercicio de cálculo de esos extremos, ¿no? Extremos absolutos, entonces. ¿De acuerdo? Eh, Muy bien. Entonces, ¿cómo se trabajan estos problemas? Bueno, en primer lugar, cada vez que nos pidan extremos absolutos, lo que nosotros tenemos que observar es el dominio sobre el cual estamos o nos están definiendo a la función. Esa parte es muy importante porque nosotros estamos observando que la función está definida de esta manera y aquí aparece el dato para la X. Sabemos que cualquier dato donde aparezca X, ese dato se refiere pues al dominio de la función. O sea, este intervalo es el dominio. Eso es dato del problema. En todos los ejercicios donde les pidan calcular extremos absolutos o simplemente extremos a secas, me tienen que dar de dato el dominio. Ahora, yo tengo que observar si ese dominio es, solamente hay dos posibilidades, que sea intervalo cerrado o intervalo no cerrado. Se dice intervalo no cerrado porque puede ser abierto o puede ser semiabierto, ¿no? Cerrado en un lado, abierto en el otro, ¿no? O sea, puede ser así. El intervalo puede ser, como vemos, cerrado o no cerrado. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Aquí lo que estamos observando es que es el intervalo cerrado. Entonces, si me piden extremos absolutos y me dan de dato el dominio que es un intervalo cerrado, entonces en ese caso se emplea el siguiente procedimiento. ¿Ya? Para calcular los extremos absolutos, este cálculo consta de dos etapas. ¿De acuerdo? Cuando se cumplan, vamos a poner así, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer nuestro esquemita. Como nos piden
extremos absolutos y el dominio es un intervalo cerrado, entonces se aplica el siguiente procedimiento. El procedimiento que se aplica consta de dos etapas. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando el intervalo no fuese cerrado, vamos a ver en un siguiente problema cómo se abordan ese tipo de situaciones. Entonces, me piden extremos absolutos y el dominio es cerradito, intervalo cerrado. Entonces, lo que hacemos es aplicar el siguiente procedimiento. Se aplican estos dos pasitos. Primero, se tiene que establecer la existencia de esos extremos absolutos. Ya tiene dos partes. Esta primera parte es una parte teórica, o sea, la parte en donde uno determina existencia siempre forma parte de la teoría, se verifican ciertas condiciones para luego entrar a la etapa más importante de este cálculo de los extremos absolutos, es primero determino la existencia y luego se determinan ya de manera concreta esos valores extremos, o sea, los números de manera específica. ¿De acuerdo? Esos valores extremos absolutos, ¿no? Vamos a poner simplemente valores extremos. Son dos etapas. La primera de la existencia es extremadamente sencilla porque lo que consiste es cuando ustedes van a plantear la existencia, agregan siempre en la resolución que van a aplicar el teorema, esto se llama así, el teorema de Weierstrass. ¿Ya? Este es un teorema, este señor se llamaba así, entonces el teorema que él nos dice simplemente consiste en verificar, ustedes tienen que verificar que en el problema se satisfacen estas dos condiciones. Primero, la primera es recontra sencillo, lo que ustedes van a verificar es que el dominio de la función sea un intervalo cerrado. Y eso ya lo habíamos visto desde el principio, ¿no? Por eso estamos aplicando este método. Entonces aquí lo vamos a reiterar. El intervalo, el dominio es del intervalo de 0 a 3 y claramente vamos a reafirmar que es un intervalo cerradito. Por lo tanto, se cumple la primera condición del teorema de Weierstrass. Le pones un check nada más. Simplemente es verificar que se cumple eso. Es facilito, ¿no? Luego, la segunda condición está relacionada con la función. Entonces, ¿qué cosa me dice la segunda condición? También es fácil porque tengo que observar que la f que me han dado, en este caso esta f, sea una función continua. Eso es lo que tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Y para ver que es continua, simplemente aplicamos las operaciones de funciones continuas. O sea, suma de continuas es continuas, resta, multiplicación, división, composición también es continua. Entonces, acá vemos una función x cuadrado más x menos 6 logaritmo natural de x más 1. Ahora, evidentemente, esta primera, que es una función polinómica, es una función continua en toda la recta, ¿no es cierto? Es recontra continua porque es polinómica. Ahora, tengo esta función que es una función logarítmica y la función logaritmo es continua únicamente cuando su argumento, o sea, la cantidad que está dentro, sea positiva. Y claramente, ¿será positivo o no? Por supuesto. ¿Por qué motivo es positivo? Esto lo tengo que colocar en la resolución. Es positivo porque el dominio va de 0 a 3, ¿no es cierto? O sea, ponemos x viviendo de 0 a 3. Por esa razón es positivo, porque si uno le suma 1, quedaría x más 1 viviendo entre 1 y 4, o sea, este argumento es positivo. Por lo tanto, se cumple que el logaritmo es continuo en este dominio, por 6 también es continuo, en consecuencia toda la función esta es continua. Entonces, por consiguiente, resta de continuas es asimismo continua.
¿De acuerdo? Entonces acá ponemos esa afirmación. Las dos funciones son continuas en el dominio que el problema me ha colocado, ¿no? El intervalo de 0 a 3. Entonces, como es una resta de continuas es continua, entonces acá vamos a poner que ella también es una función continua. Resta de continuas es continuas, entonces esta amiguita f también es continua en ese intervalo dominio de la función, de 0 a 3. Listo. Nada más, ponemos un check, se cumple la continuidad, se cumple que el dominio es un intervalo cerrado, por lo tanto, se cumplen las dos condiciones del teorema de Weierstrass. Listo. Y ahora como estas son las condiciones, el siguiente paso es colocar la tesis. ¿Y cuál es la tesis del teorema de Weierstrass? La tesis es la siguiente. Esto es así, ¿no? Por el teorema de Weierstrass se cumple que la función f tiene, eso es lo que ustedes colocan, todos los problemas de extremos absolutos donde el intervalo sea cerrado tienen este mismo esquema. Condición, entonces la conclusión Weierstrass me dice que la f tiene a los dos, tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. Eso es lo que nos dice el teorema de Weierstrass. O sea, es una primera etapa para asegurarme que los extremos absolutos, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, existen. Es un teorema de existencia. Me dice que existen, pero no me dice quiénes son. Para eso vamos a continuar con la siguiente fase, que es la parte más importante, el cálculo de los valores extremos. Siempre tenemos que utilizar o pasar por esta primera fase porque como me piden calcular los extremos, puede ser que no existan, ¿no? Entonces, si no existen, acá ya para qué voy a calcularlos si ya su valor no se podría determinar. Por eso, primero tengo que establecer la existencia. Y el esquema es así. Siempre es el mismo procedimiento. Bueno, ahora viene la parte del cálculo de los valores extremos y esto se realiza de la siguiente manera. Son tres etapas. La primera parte, son tres etapas dentro de esta segunda parte. Primero se realiza la derivación de la función que me están proporcionando. O sea, vamos a derivar a la f. La f es esta, ¿no es cierto? Es una función fx, vamos a tomarle derivada. Primera derivada, ya, f', entonces sería x cuadrado. Y esto le estoy poniendo simplemente para ponerlo en esquema, ¿cierto? Pero ustedes ya saben cómo se derivan estas funciones, ¿no? Sería derivada de x cuadrado, esto viene a ser 2x, derivada de x es 1, aquí derivada del logaritmo, quedaría 6 constante, derivada del logaritmo inversa del argumento, porque el argumento es lineal, ¿no? Entonces, cadena queda 1 y, bueno, queda esto al final, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes calculaban la derivada en el examen parcial, si el dominio, que es de 0 a 3, es un intervalo cerrado, en la derivada, ¿cómo lo colocaban? Siempre lo ponían así abierto. ¿No es cierto? 0 abierto, 3 abierto en la derivada. Entonces, el primer paso consiste pues en derivar. ¿Ok? Cuando ustedes van a derivar cualquier función, siempre deben colocarlo en la forma de una fracción. ¿Ya? No se olviden de ese detalle. En cálculo de extremos, ya sea que el dominio sea cerrado o no sea cerrado, siempre a la derivada pónganle en forma de fracción. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a colocar, aquí vamos a ponerle una división entre 1 y vamos a restar esas dos fracciones. Es una manera de verlo, ¿no? Entonces lo ponemos todo bajo un mismo denominador y operamos 2x más 1 por x más 1. A ver, ¿cuánto quedaría eso? Sería 2x cuadrado más 2x más x, quedaría más 3x y luego más 1 por 1. ¿De acuerdo? Muy bien, y luego menos 6 por acá. Entonces, terminamos de operar y lo que nos estaría quedando es 2x cuadrado más 3x menos 5.
sobre x más 1. Listo. Ahí está entonces nuestra derivada. En cálculo de extremos siempre hay que ponerlo en forma de una fracción. ¿De acuerdo? Muy bien, colocamos el dominio para x, para la derivada, ¿cierto? Y luego, una vez que ya tenemos a la derivada, ahí culmina la primera parte de la segunda etapa. ¿Cuál es la siguiente fase? Calcular unos numeritos que reciben el nombre de puntos críticos. Los puntos críticos se abrevian PC, ¿de acuerdo? Y para calcular los puntos críticos, lo que ustedes tienen que hacer es plantear estas dos ecuaciones. Primero se coloca derivada, la derivada que hemos calculado antes, igual a 0. Y la otra ecuación es, se plantea derivada no existe. ¿De acuerdo? ¿Cómo se aborda derivada igual a 0? Bueno, se pone numerador de la derivada igual a 0 y derivada no existe, colocan denominador de la derivada igual a 0. Así se trabaja esto. Entonces, a continuación, ustedes van a tener que resolver cada una de esas ecuaciones. A ver, numerador igual a 0 tendríamos... A ver, nos quedaría el numerador 2x cuadrado más 3x menos 5 igual a 0. Y en la otra mano tenemos denominador, que fue x más 1, esto igual a 0. Por eso es importantísimo dejar a la derivada en forma de fracción, para establecer claramente quién es el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a resolver cada una de esas ecuaciones y los valores de x que obtengamos son los candidatos a ser puntos críticos. Decimos candidatos porque luego, como es una ecuación relativa a la derivada, debe satisfacer esta restricción. ¿De acuerdo? Bueno, más fácil está la de la derecha, esto es, sale de inmediato, x es igual a menos 1, pero uno se da cuenta de inmediato que ese valor de x igual a 1, a menos 1, está prohibido, ¿no es cierto? ¿Por qué está prohibido que tome x igual a menos 1? Porque sucede que el dominio de la derivada es x viviendo de 0 a 3. Por lo tanto, por más que se haya obtenido solución aquí, no pertenece al dominio, ¿no? Entonces, por lo tanto, se le descarta. Si el dominio hubiese sido, por ejemplo, de menos 2 a 3, bueno, ahí sí estaría incluido el menos 1. Entonces, ahí sí hubiese ido, entonces, ese valor de x. ¿De acuerdo? Ahora, en la otra mano tenemos, bueno, se ve claramente que primero cuando tengo una cuadrática busco si puedo factorizar por aspa simple, ¿cierto? Si no se puede, aplico la fórmula general. Ahora, en este caso nos damos cuenta que sí se puede, ¿no? 2x por x, 5 por 1, menos abajo, más arriba, y justo, ¿no? Se forma lo que queremos. Entonces, por consiguiente, tendríamos, yo pienso que ya directo podemos obtener el resultado, ¿no? ¿Cuánto nos quedarían los valores de x? Una sería menos 5 medios y la otra sería 1. Entonces, tenemos que analizarlo según el dominio. Entonces, menos 5 medios claramente no pertenece al dominio, así que ella se elimina, ella no va, solamente quedaría x igual a 1. ¿De acuerdo? De nuevo, hay que enfatizar por qué ocurre eso. No es porque nos dé la gana, ¿no? Porque hay una restricción para el dominio, ¿cierto? Por eso es lo que nosotros vamos a ir colocando. Muy bien, entonces lo que acabamos de obtener es que la única solución de las dos ecuaciones sería x igual a 1. Por lo tanto, ese valor es el único punto crítico que tiene la función. Y esto se coloca así, ¿no? El único punto crítico sería pues x igual a 1. Pueden en otros problemas quedarme más puntos críticos, ¿no? O también puede ser que no me quede ningún punto crítico. También eso puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me queda un solo punto crítico y con eso se termina la fase número 2.
La siguiente y última etapa consiste en efectuar un proceso llamado proceso de evaluación, que es la última parte del problema. Con eso termina el cálculo de los extremos absolutos. Miren, vamos a evaluar. ¿Dónde se evalúa? Empleando la función f, o sea, esta f, la cual es, bueno, es x cuadrado más x menos 6 logaritmo natural de x más 1, ¿de acuerdo? Y se evalúa. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué cosa voy a evaluar? Bueno, siempre se evalúa la f, se evalúa siempre en los extremos del dominio de la función. El dominio tiene como extremos a 0 y a 3. Entonces, siempre se evalúa en los extremos. 0 y 3. Quienes quiera que sean esos extremos, ahí ustedes lo van a evaluar. ¿De acuerdo? Los extremos del dominio. ¿Está bien? Si el dominio hubiese sido de 2 a 5, evalúo siempre en 2 y en 5. Siempre lo hacemos así, en los extremos del dominio. Siempre va eso. Y luego se evalúa en los puntos críticos si acaso los hubiese. Como acá hay puntos críticos y solamente hay uno, vamos a evaluar allí, en el punto crítico. ¿De acuerdo? Así entonces diseñamos este procedimiento. Si no hubiese punto crítico, entonces no se evalúa en él y solamente se evalúa en los extremos. Y ahora vamos a ver cuántos resultados, bueno, ¿quiénes son esos resultados? Primero, f evaluado en 0 nos quedaría 0, 0, 0, todo quedaría logaritmo de, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? 6 logaritmo natural de 0 más 1, 1, logaritmo de 1, 0, primer valor nos queda 0. Entonces, estos numeritos que nos van quedando, estos numeritos que nos quedan a la derecha, que puede coincidir con este 0 que está dentro, ¿no? Pero es coincidencia nomás. Estos numeritos que me van a ir quedando a la derecha son los candidatos a ser extremos absolutos. Para eso necesito a todos los candidatos. F evaluado en 3, 3 al cuadrado 9, más 3, esto sería 12, menos 6, logaritmo natural de 3 más 1, quedaría logaritmo natural de 4. Bueno, esto aproximadamente es 3,682, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Entonces, con eso tenemos el siguiente candidato. Este es el otro candidato a ser extremo absoluto. Y el último sería cuando x evaluamos f en 1, que esta es la evaluación en el punto crítico. Si hay más puntos críticos, sigo evaluando. 1 al cuadrado más 1 nos queda 2, menos 6 logaritmo natural de 2. Y esto aproximadamente nos va a quedar de signo negativo menos 2,158. ¿De acuerdo? Tercer y último candidato. Entonces, todos estos son los candidatos a ser extremos absolutos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente compararlos a todos ellos, nada más. De todos ellos, lo que hemos obtenido, bueno, acá hay 3 valores, ¿cierto? Siempre, si hubiesen otro candidato más, entonces se comparan entre todos esos candidatos. El mayor de todos, ¿quién sería acá? Obviamente sería este valorcito, ¿no es cierto? Este es el mayor. Y el menor no sería 0, sería este porque es negativo. Entonces, el mayor valor que hemos obtenido, el mayor de los candidatos, es la respuesta al máximo absoluto. Y así termina el problema. Máximo de esta característica. Y el menor de todos los candidatos es el mínimo absoluto. Listo. Así termina el ejercicio. Me piden calcule el valor máximo y el valor mínimo. Hemos indicado que se sobreentiende que es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Ahí están. Esas son las dos respuestas que vamos a dar. Ahí termina el problema. Como respuesta adicional, ¿ya? Esto el problema no lo pide, pero tranquilamente lo puede preguntar. También se han visto que viene esta pregunta, es muy usual que aparezca. Vamos a proporcionar una respuesta adicional, un bonus track.
Miren, a veces resulta que el problema, una vez que me pide los extremos absolutos, también me pide calcular rango, ¿no? Entonces, si nos pidieran calcular el rango de la función, es muy usual que venga esta pregunta, ¿no? Cada vez que me piden rango, bueno, primero me tienen que pedir los extremos absolutos, ¿no? Y luego si me piden rango, calcular el rango es bien fácil, porque lo que hacen ustedes es colocar en un intervalo cerrado, ponen en la izquierda, ponen el mínimo absoluto, coma, en el extremo derecho ponen el máximo absoluto. ¿De acuerdo? Así ustedes calculan el rango. En este caso, la respuesta hubiese sido mínimo absoluto. Pueden poner el valor aproximado, o pueden colocarlo en forma de evaluación como nos había quedado, así lo pueden poner, coma, f, bueno, el otro máximo absoluto que fue 12 menos 6 logaritmo natural de 4. ¿De acuerdo? Así entonces pueden ustedes dar esa respuesta en el caso les hubiesen pedido determinar el rango de la función. ¿Ok? Muy bien. Es bien fácil, ¿no? Ahora, ¿por qué ha quedado fácil? Porque el intervalo dominio es un intervalo cerrado. Hay que recalcar eso. Cuando ocurre esa situación, que cuando me piden extremos absolutos y el dominio de la función, eso me da el problema, es cerradito, entonces el proceso es este. Y es relativamente sencillo como ustedes están observando, ¿ya? Pero